Tecnología Productiva es presentado por Personal, la fibra óptica más rápida del país. El uso de los drones en la agricultura no se limita a tener mapas del suelo o monitorear el cultivo. También se usan para aplicar agroquímicos, especialmente en cultivos de áreas medianas y pequeñas. China es el país del mundo con más uso de drones en agricultura y su uso agrícola está en expansión en América Latina. Estos datos fueron entregados por Fernando Mora, responsable de Stewardship de BASF para Colombia y Ecuador, en un webinar dedicado a las buenas prácticas agrícolas en drones organizado por CropLife Latin America. Si nosotros visualizamos cómo ha sido el uso de los drones en Asia, que es el sector del mundo donde se utilizan la mayoría de drones, vemos que el crecimiento ha sido enorme en uso de estos equipos o sistemas de aplicación modernos y los alcances que ha tenido con respecto a las áreas extensivas de cultivos en la aplicación o en los usos, ¿no? De acuerdo a Goldman Sachs, se prevé que el sector agrícola será el segundo mayor usuario de drones y vemos también una cifra importante sobre la tasa de crecimiento anual compuesta que estiman del 18.5% desde el 2018 hasta el 2026. Entonces, eso indica que hay un mercado, hay un potencial enorme que está creciendo, ¿sí? Y que hay la posibilidad de incursionar o desarrollar nuevos negocios con estas nuevas tecnologías. El caso actual, por ejemplo, se están utilizando estos drones, entiendo, en algunos países como utilizarlos para desinfectar áreas de COVID-19, ¿no? Por ejemplo, estadios, teatros, etcétera. Ustedes pueden ver que de alguna forma están utilizando estos, pero ya no con fin agrícola, sino con otros fines, ¿sí? El desarrollo agrícola de estos equipos data ya, si hablamos de la inclusión en la parte agrícola, desde el año 80, donde de alguna forma se desarrollaron, Yamaha desarrolló un vehículo que era un helicóptero que hacía la aplicación, y en los posteriores años, si hablamos de hace unos 5 años, la gente no sabía qué es el dron, y de hecho resulta interesante la encuesta que hicieron al inicio de la presentación, donde la gente conoce un poco de dron y falta todavía conocimiento. Ya el desarrollo de hace 5 años que tiene que ver con estas nuevas tecnologías se disparó, ¿no? Tal es el caso que el desarrollo inicial fue en Asia y hoy en día ya tenemos drones fabricados en Brasil, por ejemplo, de fabricación brasilera, que muy seguramente ayudarán a la estrategia de bajar los costos iniciales, que son los costos más altos de adquisición, de fabricación, y muy seguramente ayudarán a que Latinoamérica sea un potencial también proveedor de drones en el futuro. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación con estos vehículos no tripulados versus las aplicaciones de bombas de mochila? Tenemos primero que enfocar que estos equipos van a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible en uno o en alguno de estos objetivos. Eso es importantísimo, ¿sí? Si hablamos desde el punto de vista de sostenibilidad. Si hablamos desde el tema de precisión, estos equipos utilizan, como los mencioné anteriormente, son robots que utilizan sensores, que utilizan de alguna forma inteligencia artificial para poder evaluar una plaga, por ejemplo, llámese sea un dron de fotografía, de análisis multiespectral o digamos de procesamiento de imágenes. Y si hablamos del dron de aplicación, pues va a hacer una entrega oportuna del ingrediente activo en este caso, el objetivo biológico, la plaga que se quiera controlar, ¿sí? Para que tengamos una idea, estos equipos son muy eficientes desde el punto de vista de tecnología de aplicación porque tienen una eficiencia del 80%. Es decir,
de la cantidad de volumen que se mezcla, un 80% cae en el objetivo biológico de control. Entonces, eso ayuda muchísimo a perfeccionar, sobre todo en el tema de la precisión. En la seguridad, se reduce considerablemente la exposición del aplicador. Todos vemos en nuestros países que cuando un aplicador, un pequeño agricultor, hablamos de un agricultor que tiene media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, hasta 20, 30 hectáreas, utilizan las aplicaciones con bombas de mochila. Y las aplicaciones las están realizando sin ninguna protección. ¿Ya? Esto es, de alguna forma, un impacto hacia la seguridad de las personas y hacia el medio ambiente. Con estos robots, con estos equipos, se va a reducir esa exposición. ¿Sí? Se va a reducir considerablemente porque aquí ya, digamos, vienen otros actores a utilizar que de alguna forma no tienen un contacto directo con el producto de aplicación y se reduce la exposición. De tal manera que esto ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, ¿no? Por el caso de eficiencia, los drones tienen hasta un 90% menos de agua, o sea, hacemos los cálculos comparados con tecnología de alto volumen versus ultra bajo volumen, que es la que se utiliza con los drones, se reduce 90% menos de este recurso no renovable. Y es hasta 50 veces más rápido si comparamos con la aplicación de mochila, ¿sí? De tal manera que nos va a permitir una eficiente optimización de recursos, un mejor costo de producción y un ahorro de tiempo, por lo tanto mayores ingresos y mejoramiento de la calidad de vida. Bien, vamos un poco a hablar sobre el tema regulatorio. ¿De dónde viene la terminología drone? ¿De dónde sale esta terminología? Y para podernos ir enfocando de cuál sería una sugerencia de una terminología correcta. El término drone deriva del inglés drone, que en español significa abeja macho. ¿Por qué? Porque estos equipos, cuando fueron presentados, generalmente utilizaban rotores y el ruido que generan se asemeja mucho a una abeja macho, ¿ya? Y por eso le denominaron así. Pero en las distintas legislaciones de los países, ustedes van a ver que existen distintas nomenclaturas o formas de cómo lo llaman, ¿no? Por ejemplo, UAS, cuyo significado es el que ven ahí, un sistema aéreo no tripulado, ¿sí? O se podría utilizar una nomenclatura VANT, vehículo aéreo no tripulado. Pero resulta que el desarrollo tecnológico, en el caso de un fabricante como XAG, está enfocado en desarrollar también alternativas de aplicación, no solamente desde el punto de vista aéreo, sino también desde el punto de vista terrestre. Ya lo voy a explicar más adelante cómo es el funcionamiento de este equipo, pero esto implica que la física de la aplicación es diferente. Por lo tanto, la legislación también es diferente, ¿ya? De tal manera que sugerimos que el término que se debería utilizar para estos equipos es vehículos no tripulados, dependiendo si van a aplicarse en forma aérea o en terrestre, tomarán su nomenclatura. ¿Ok? Entonces, de tal manera que, ¿por qué se llaman no tripulados? Porque generalmente no hay personas que están encima de estos equipos, como es el caso de los aviones o de los tractores, donde ahí sí el operador está encima de estos equipos, tiene el control directo de estos equipos. Acá el operador tiene el control de los equipos, pero mediante el uso de un sistema o un, digamos, dispositivo de control, el cual le permite tener el control de una manera remota, ¿no? A una determinada distancia que dependerá del diseño del cual fue realizado o del diseño del cual tiene el fabricante. Lo importante aquí es que estos equipos funcionan con un sistema de triangulación de información entre el satélite y un dispositivo que se llama RTK, que ya lo voy a explicar más adelante, el cual le permite reducir el margen de error a centímetros. Si nosotros quisiéramos usar algunos drones sin dispositivos RTK,
Lo que tendríamos que utilizar o digamos es simplemente el satélite. Y esto pues le va a dar un margen de error mayor. Hablamos de precisiones de hasta metros, ¿no? Es decir, si usamos satélites 1 metro y si usamos RTK bajamos a centímetros. Entonces dependerá de cómo lo quiera manejar en este caso el proveedor o el agricultor. ¿Cuál es la tendencia en América Latina? Hoy en día, los países que ustedes ven ahí de coloración verde, si ustedes ven de coloración verde, estos países son los que tienen la legislación ya establecida para el uso de aplicaciones de estos equipos. Algunos otros países, seguramente en algunos que ustedes viven, a lo mejor no está esta legislación todavía o no hay esa permisibilidad por parte de la autoridad de aeronáutica civil, pero la tendencia es que en estos años se está, digamos, dando esa cabida, esa oportunidad para que el desarrollo sea, digamos, también sea alcanzable a esos países. Ejemplo, Brasil hace 1 mes y medio recién lanzó su legislación, el caso de Ecuador en noviembre del año pasado y Colombia en el año 2018. Lo importante aquí es que tenemos que entender que la legislación tiene que verse como un contexto de la información o la disposición que yo tengo en el país. Para el caso de buenas prácticas agrícolas, CropLife Latinoamérica ha desarrollado guías y recomendaciones importantes que ustedes la pueden utilizar en la página web o se las podemos compartir con el mayor de los gustos, donde tienen ustedes mucha información en el enfoque de buenas prácticas agrícolas. También los países tienen, desde el punto de vista de la autoridad ambiental, reglamentos tanto ambientales como de aplicación aérea y terrestre, muy seguramente, y muy seguramente también en estos reglamentos no estará incluido el tema dron, pero es posible que en los próximos años con el empuje de la industria se involucre o se utilice, digamos, la inclusión de estos equipos en estos reglamentos. Y por último, el tema de por qué la aeronáutica civil se involucra ahí en el desarrollo de reglamentos de operación y autorización, es porque ellos tienen, o estos equipos en su mayoría inicialmente fueron desarrollados en la agricultura en la parte aérea. De tal manera que si la tendencia en el futuro es de que se desarrollen en aplicaciones terrestres, es posible que también haya regulaciones en ese sentido. Muy bien. Aquí voy a exponer un poco la legislación que hay desde, digamos, existente de Colombia. Lo que destacamos aquí, y van a ver que la mayoría de las legislaciones de los países en esa tendencia, ¿sí? Clasifican a las, digamos, vehículos no tripulados desde el punto de vista del peso máximo de despegue, ¿sí? Entonces ponen, por ejemplo, los denominan clase A hasta 25 kilos, de 25 a 150 kilos son los clase B, donde ingresarían los que estamos hablando, los vehículos de aspersión, y otros mayores que seguramente son con fines experimentales, especiales, gubernamentales, etcétera, de los ejércitos o de cualquier otra entidad del Estado, ¿sí? Lo importante aquí es que estas regulaciones de alguna forma la hacen la autoridad civil, aeronáutica civil, como si se tratara de un mini aeroaplicador, de tal manera que van a tener certificados, permisos de operación, bitácoras de vuelo, manuales de operación y mantenimiento, sistemas de documentos de seguridad de vuelo, entre otros. Y prohibiciones con respecto a dónde volar, si es sobre personas, aeropuertos, helipuertos, etc. Los drones son una innovación que forma parte de la agricultura 4.0. Son una herramienta adicional que complementa el portafolio de tecnologías con los que cuenta el agricultor y, como toda innovación, está en proceso de adopción y de regulación en América Latina.
Hoy en día se puede alquilar un dron por hora o por hectárea. Y son muchos los agricultores que se han animado a tener su propio vehículo no tripulado. Sin embargo, lo más importante de esta tecnología es su manejo responsable. Aplicar las buenas prácticas agrícolas es necesario para sacar el mejor provecho a esta innovación. Todas las iniciativas que se desarrollan con base en esta tecnología está enfocado en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero los proyectos o los programas que se desarrollen o las empresas que desarrollen de alguna forma o incursionen en esta tecnología van a tener que cumplir todos estos puntos que se mencionan aquí, ¿no? Entonces hablamos del tema de legislación vigente, la logística, que es la parte más fuerte, la protección personal y del ambiente, el tema operativo, algún modelo de negocio y otros que de alguna forma dependerá de su radio de acción. ¿Cuál es el desarrollo de estos equipos que han tenido en el tiempo? Pongamos el caso de este fabricante de DJI Agras, donde de alguna forma vemos que esta nomenclatura que ustedes ven, Agras T10, el número 10, involucra la capacidad del tanque del volumen de mezcla para obtener su rendimiento operativo. Entonces el T10 tiene hasta 30 hectáreas, puede usarse, digamos según los fabricantes, hasta 30 hectáreas por día. El T20 hasta 60 hectáreas por día, el T30, que sería el próximo a salir, 75 hectáreas por día, y hay otros drones para análisis espectral y temas de análisis y mapeo de información. De alguna forma, ¿sí? estos drones lo que tratan de hacer en estos desarrollos o la tendencia es a que el tanque o el volumen de mezcla que se utilice vaya en aumento. ¿Ya? Hoy en día ya se habla de 40 litros y muy probablemente seguirá aumentando en el tiempo. Esto le ayuda a tener mayores rendimientos volumétricos, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues la capacidad del dron será diferente, ¿ya? Si hablamos de los costos de mano de obra, por ejemplo, el costo que involucra el alquilar o utilizar estos equipos, estamos hablando de costos de $17 hasta $35 por hectárea y de eficiencia de tiempos de 10, digamos, drones de 10 litros, se pueden aplicar 4 hectáreas por hora o 20 hectáreas por día, de 16 litros, 8 hectáreas por hora o 40 hectáreas por día. ¿Ya? Entonces, dependerá mucho del volumen del tanque de aplicación. Aquí vamos a hacer una analogía con respecto a lo que da esta fuente, Boston Consulting Group, respecto a la división de ingresos con respecto a esta tecnología. Sí, entonces aquí vemos, por ejemplo, el caso de un dron Agras 320 que cuesta alrededor de $20,000 a $25,000, más o menos, o sea, estoy hablando del dron más los accesorios, y cómo los cálculos los hacen generalmente rápidamente los emprendedores, porque ellos dicen, bueno, yo voy a tener que de egresos $1, por ejemplo, por hectárea del dron, $2 por batería, 28 por piloto, etcétera, etcétera, y hacen este cálculo. Entonces, al total, si por ejemplo yo hago un negocio de 25 hectáreas para aplicar, ¿sí? A $25 el costo de aplicación, tendría este ingreso en estas 25 hectáreas. Con los egresos calculados en estas 25 hectáreas, yo hago la resta y digo, es muy rentable el tema del uso del dron. Y entonces eso hace que haya un interés, sobre todo para los proveedores de servicio, pero el tema es que no es tan sencillo. O sea, hay que analizarlo desde otro punto de vista o, digamos, de una manera más precisa. Entonces, aquí, primero, hay que evaluar seguros contra terceros del dron, ¿no? El tema del seguro del dron mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí se me cae un dron? ¿Qué hago ahí? Se me cae el negocio. Entonces, todo eso tengo que evaluar. Número de baterías, planes de mantenimiento preventivo, correctivo. Si tengo un representante en la zona que me provea repuestos. Si se me daña una hélice y no tengo repuestos, se me para la operación. ¿Ya? Entonces, todo esto hay que visualizarlo. El tema de certificados de pilotos, cursos
en buenas prácticas agrícolas, equipo de protección, manejo de residuos? ¿Será que mi personal está formado? La logística de transporte, ¿en qué vehículo lo voy a transportar? ¿Qué radio logístico de operación tengo? ¿Sí? Tengo que sincerarme cuál es mi capacidad operativa y mi radio logístico. Tasa interna de retorno para calcular en cuánto tiempo realmente recupero la inversión y sobre todo el servicio de valor agregado y calidad de la aplicación que tengo que dar. ¿Por qué? Porque no me sirve nada esta tecnología si la calidad de la aplicación es deficiente. Por eso aquí estos estudios dicen que el 48% está en la calidad del servicio, el valor agregado, y una parte en las operaciones y el piloto, porque el piloto da o garantiza la calidad de la aplicación. ¿Ya? De tal manera que en algunos casos los costos van a variar de cómo debería cobrar, en este caso el proveedor, si es dólar por hectárea, si es dólar por día, si es volumen o dólar por volumen, por hectárea o por árbol. ¿Ya? Entonces las dimensiones son diferentes. Hemos hecho iniciativas o desarrollos de proyectos en campos o en alturas de 2.900 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y en donde vemos que estos equipos pueden volar sin ningún problema, ¿sí? En cultivos de papa o brócoli, por ejemplo. Otro punto importante es el volumen de aplicación. Aquí ustedes van a ver que el dron está en un rango de 1 a 10 litros, generalmente 20, 30 litros por hectárea, y digamos los equipos actuales están en altos volúmenes, pero el volumen de que se va a utilizar en el dron generalmente tiene varios factores influyentes, como es el tipo de cultivo, el tipo de tratamiento, donde se va a realizar el objetivo biológico y condiciones meteorológicas del entorno, velocidad de viento, temperatura, humedad relativa. ¿Cómo funcionan estos equipos? Estos equipos generalmente se hace un mapeo muy simple, se visualizan los obstáculos. Los equipos ya, según los fabricantes, tienen la forma de colocar los obstáculos y realizan de una manera precisa un barrido en este sentido, de tal manera que van avanzando constantemente y haciendo una aplicación precisa. Los obstáculos son vistos como obstáculos como tal y no llega, y entonces esto trata de optimizar, frena el dron y evita que haya colisiones. Si hablamos desde el punto de vista por árbol, también existe la opción de hacer una aplicación siguiendo una línea según lo tenga el cultivo. Entonces esto le va a permitir mucho al dron tener oportunidades de aplicación en varios cultivos, como de hecho se ha desarrollado en estos tiempos. La triangulación de la información del dron con el satélite y el RTK, como les mencionaba, generalmente le ayuda a reducir el margen de error de centímetros a metros. Es fundamental que en algunos casos la mayoría de estos equipos utilicen este dispositivo. Otra especificación técnica es el grado de protección IP, debe ser 67, es decir, 6 porque tiene una protección completa contra polvo y 7 protección frente a inmersión completa en agua. Recuérdense que en nuestros entornos hay polvo y agua y por eso deben estar resistentes a esta agresividad de los entornos. ¿Cómo debe ser la logística de un dron? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la experiencia de Nueva Zelanda. Es un equipo de un camión, generalmente dependerá de su capacidad operativa. Aquí tienen todos los sistemas de generación de energía, mezcladores, manejo de residuos, etcétera. Y en el caso de países emergentes como los nuestros, en algunos casos se utilizan las camionetas comunes, pero ojo con las legislaciones o el tema de legislación en el tema de la logística. El tema de la logística dependerá mucho de su capacidad operativa, pero el enfoque también pues con el cumplimiento de las legislaciones locales de cada país, ¿sí? Muy bien. Me dan un segundo que se me quedó. Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre deriva. Aquí yo no voy a explicar en detalle, simplemente veamos un estudio de deriva que hicimos con un sistema de aplicación terrestre, donde se pone papel hidrosensible en el cultivo y desde el punto 0 hasta el punto 10 de 10 metros se visualiza cuánto es la cantidad de producto. Una metodología a seguir, existen muchas. Y aquí, por ejemplo, evaluamos que no existe aplicación de producto, no existe deriva mayor a 5 metros. Esa es la conclusión.
¿Qué pasa con cuando se utiliza un avión? Hablamos de un avión de 500 galones, un avión más grande, que involucra temas de viento. Esto es en un cultivo como banano, por ejemplo, de 0 a 175 metros. Asimismo, siguiendo esta metodología de evaluación para ver la cantidad de producto que cae a medida que aumenta la distancia, y podemos visualizar que nos da un alcance de máximo 46 metros. Esta es una de las razones por qué las legislaciones en algunos países las ponen como zona de seguridad de entre 100 metros a 200 metros. Creemos que 200 metros es demasiado, pero en algunos países se da este tipo de legislación. Muy bien, ¿qué pasaría con el dron? Aquí vemos en el dron resulta que tiene su ancho de pase de entre 5 a 7 metros, dependerá del modelo del dron, y la cantidad de producto también, dependiendo de la turbulencia que haga, es de 8 a 10 metros. Estudios realizados en Asia involucran que no existe o no cae producto hasta una distancia no mayor hasta 12 metros, ¿ya? Y dependerá de qué cosa, dependerá también de la dirección del viento y dependerá de la formulación de los productos que se utilicen, ¿ya? Por el caso, formulación SC le genera un tamaño de gota un poco mayor y esto le permite que haya menos deriva. Entonces, si comparamos con los sistemas de aplicación terrestres como el Aguilón y el avión, técnicamente demostrado que estos drones o estos equipos generan menor deriva, ¿ya? Un factor fundamental para tomar en cuenta las legislaciones que se vienen en el futuro. ¿Cómo son los test de derriba que hemos realizado en Ecuador? Similarmente, se ponen los papeles hidrosensibles, luego se hace la aplicación con el dron y evaluamos cuál es la distancia máxima de la cantidad para evaluar calidad de aplicación y distancia máxima del producto. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, para nuestro caso, en ese estudio no nos daba mayor a 5 metros. Entonces dependerá mucho del cultivo, de la velocidad de viento, de la formulación del producto y otros factores. Lo interesante es incluir en modo general es que estos productos de alguna forma me dan una deriva mucho menor que los sistemas de aplicación actuales. Muy bien, otras aplicaciones a considerar. Las dosis de los productos de protección de cultivo deben mantenerse. Actualmente lo que se hace es simplemente bajar de altos volúmenes, es decir, de 200, 300, 400 litros a bajo volumen. Es decir, hablamos de 18, 10, 12 litros de volumen de mezcla, manteniendo la misma dosis del ingrediente activo. Eso se recomienda, ¿sí? El criterio de bajo volumen, el tema de deriva, ver el tema del objetivo de la plaga, el tipo de cultivo según la región y la eficacia de pulverización. Las aplicaciones de productos fitosanitarios con drones garantizan una eficiencia del 80% comparada con otras tecnologías de aplicación. Este nivel de eficiencia se refiere a que el producto llega a donde tiene que llegar, es decir, la precisión para llegar al objetivo biológico es alta, explicó Fernando Mora. Otra de las ventajas que tiene el uso de drones para aplicar los plaguicidas es que no hay exposición con el operador porque no hay contacto directo. El ahorro de tiempo también hace la diferencia. La aplicación con un dron es 50 veces más rápida que hacerla con una bomba de espalda o mochila. Finalmente, y no menos importante, se ha comprobado que existe una reducción de hasta el 90% del agua requerida para la mezcla. Tecnología Productiva fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida del país.